bienvenidas a todas a la primera sesión de este ciclo de conferencias, charlas, encuentros, tertulias que desde el equipo Andecha hemos diseñado y que llevan por título claves para que los barrios sean un espacio comunitario o cómo promover los cuidados comunitarios en los barrios o estrategias para poner en el centro de los barrios los cuidados comunitarios. Cualquiera de estos títulos valdría para estas 4 sesiones que a lo largo de esta semana y a la semana que viene vamos a realizar con la colaboración de diferentes personas que por su experiencia académica, laboral, asociativa, vienen ya desde hace un montón de tiempo reflexionando en este tema. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque el equipo Andecha, que somos un equipo de trabajo de marcado enfoque cooperativo, llevamos más de 10 años intentando poner en el centro esto de lo comunitario. Las personas que componemos el equipo Andecha venimos de una larga trayectoria de trabajo en el ámbito asociativo y del tercer sector, y cuando montamos esta cooperativa, nuestro objetivo era intentar dar el salto de lo individual y de lo grupal sin perderlo de vista, porque es importante para poner encima de la mesa que lo comunitario es la estrategia fundamental, la estrategia necesaria para poder abordar esto que veníamos trabajando en otros espacios, que es la exclusión social, ¿no? La pobreza, la desigualdad y otras muchas violencias que muchas personas encuentran por diferentes motivos. Y desde que montamos la asociación venimos incorporando este enfoque de lo comunitario en los diferentes servicios que ofrecemos, tanto a la hora de hacer formación como en los procesos de asesoramiento, acompañamientos de grupos, elaboración de planes para administraciones públicas o tercer sector y sobre todo lo que son nuestros proyectos de intervención social, que hacemos con muchos públicos, pero especialmente con mujeres. Y para nosotros este ciclo es un espacio donde compartir nuestra experiencia de trabajo, pero sobre todo juntarnos con otra gente para seguir reflexionando sobre esto, porque a día de hoy, desafortunadamente, todavía sigue siendo necesario hablar de esto. Quiero presentaros a Marta, porque la hemos invitado a ella, me parece como muy importante. Ella es psiquiatra comunitaria, para la gente que venimos del mundo de la psicología. Que los psicólogos y las psiquiatras seamos comunitarias es muy importante, contribuye mucho a quitar el estigma que hay en torno a nosotras y creo que desde estas profesiones es muy importante hacer este tipo de apuestas, ¿no? Pues por evitar la medicalización, la psiquiatrización, el internamiento de las personas, ¿no? La represión que sufran muchas personas por ser señaladas por temas de salud mental. En la actualidad es diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid y forma parte de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Ahora es miembro, pero ha sido la presidenta también. Y dentro de la Asociación Madrileña de Salud Mental ha colaborado en diferentes proyectos, pero quiero destacar dos de las publicaciones en las que colaboró y que coordinó, que es Transpsiquiatría, abordajes queer en salud mental y mejorar los barrios para una mejor salud mental. Es coautora, junto con Javier Padilla, del libro Mal Estamos, que fue editado por Capitán Swim en el 2018, no, 22, donde se analizan algo de lo que vamos a hablar hoy, que son los determinantes estructurales que están detrás de esto que se vienen a llamar los malestares o las enfermedades. Y lo hace desde una visión crítica, ¿no? Se critica pues, la respuesta médica, asistencial e individual al abordaje de estos malestares, proponiendo una colectivización como respuesta para estar mejor. Y creo que ya dejar para el final, por esto del efecto final, ¿no? Es madre de 2 peques y firme defensora de la lactancia como acto político. Correcto. Para nosotras es un honor, además, como hacer la charla en un día como hoy y a unos días previos, ¿no? 20 de noviembre, y también a unos días previos del 25N, que es el Día Internacional contra el Feminicidio y contra la Violencia contra las Mujeres. Y además es un día muy importante porque las compañeras quiero también hacer público esto, las compañeras de la red de violencia de género ha convocado una huelga general 24 horas con motivo de la situación laboral en la que se encuentra, que les afecta no solamente a ellas, sino a las personas que atienden, que son las mujeres y los menores víctimas de violencia de género. Entonces, hablar de todo esto en un mes tan importante como este, ¿no? Y en unas semanas tan importantes como estas, pues está muy bien. Queríamos empezar la charla de hoy hablando desde lo comunitario. ¿Cómo entendemos en Andecha lo comunitario?
En Andecha entendemos lo comunitario como un espacio de encuentro e interacción entre personas que comparten un espacio físico o simbólico, ¿no? Un territorio físico simbólico. Pero para que esas interacciones se den desde un sentido comunitario es importante que se cumplan una serie de condiciones. Una de esas condiciones es sentir como propios los problemas de los demás y sentir que los problemas propios son también parte de los problemas de los demás. Es decir, que no es algo que me suceda solo a mí, sino que suceda a todo el mundo. Es también tener la confianza en que los problemas propios van a ser resueltos en ese espacio que queremos llamarlo comunitario. Lo comunitario, además, es sentir que se tiene gerencia, que se tiene capacidad, que se tiene recursos, en definitiva, que se tiene poder para resolver los problemas propios y los problemas de las otras personas. Hablar de lo comunitario es hablar también de un interés propio y colectivo por generar vínculos con otras personas, independientemente de quiénes sean. No solamente aquellas personas que yo vivo como más cercas o que forman parte de eso que se ha venido a llamar la identidad social, sino que existe un interés incondicional por acercarse a ese otro que en principio es diferente a mí. Y por tanto, hablar de lo comunitario pasa inevitablemente por el reconocimiento de la diversidad y por la puesta en común de las pluralidades, ¿no? Y eso solamente se puede hacer con la colaboración de los diferentes agentes que se dan en ese seno territorial, ¿no? O en ese espacio físico simbólico que es lo comunitario y que para cada contexto histórico pues son diferentes, ¿no? Pero que a día de hoy podemos hablar de agentes formales, informales, de administración pública, de la gran empresa y de la sociedad civil. Y, por tanto, hablar de lo comunitario supone hablar inevitablemente de la creación de redes, no solo de espacios asociativos formales en función de afinidades que resultan comunes, sino de redes formales e informales que se basan inevitablemente en el apoyo mutuo, porque son en esas redes informales basadas en el apoyo mutuo, donde las personas podemos desprendernos de los roles sociales asignados y contribuir a la igualdad de oportunidades a la creación de ese sentido de comunidad desde la identidad que yo decida ser. ¿Cuáles son las estrategias para lo comunitario? Pues es algo que intentaremos responder a lo largo de estas 4 sesiones, que son muchas y que son las propias de cada comunidad en cada territorio y contexto concreto. Pero desde luego pasan por erradicar una serie de cosas, ¿vale? Por un lado, pasan por erradicar o huir o romper con la estandarización de las personas, ¿no? Pasa por romper con la idea de identidad social y con la idea de categorizar o incluir a las personas dentro de posiciones y categorías sociales concretas ajenas y, por tanto, ajenas a la propia persona. Y por tanto, pasa también un poco por romper con esa visión hegemónica de que al final organiza la sociedad, ¿no? Que es la idea del varón blanco, heterosexual, que camina con sus 2 piernas y mueve sus 2 brazos, que además es de una religión, en la nuestra católica, que es productivo. Pasa por romper con esta idea porque ese sujeto hegemónico organiza al resto de sujetos en torno a aquellos que son los desviados y aquellos que son más normales y, por tanto, van a tener más oportunidades para tener un mejor estatus social. Pasa por romper con una manera de organizar el mundo que es la estratificación social, ¿no? La creación de estratos, de clases sociales que son al final fronteras muy difíciles, son fronteras infranqueables para la mayor parte de las personas, aunque los itinerarios de vida se apoyan en que tú salgas de ese estrato y logres el éxito, ¿no? Los anuncios de coche, BMW, Mercedes-Benz, nos lo recuerdan todo el rato. O sea, vuela, conduce, sé libre, ¿no? Esto es una decisión que muy pocas personas pueden tomar y al final se convierten en itinerarios con fuertes presiones sociales que generan muchos malestares. Supone, por tanto, romper con las violencias capacitistas, edadistas, racistas, sexistas, LGTBofóbicas, ¿no? Pues con todas esas violencias que permiten organizar el mundo en base a estas 2 ideas, ¿no? Que comentaba antes. Y luego, por meter un poco ya la guinda, las estrategias por lo comunitario, partiendo de esta idea de la cooperación interagentes, pasa por no hacer OPAs hostiles a las asociaciones, pasa por eliminar las agendas ocultas, pasa por también no romper con los movimientos que se producen dentro de los propios movimientos sociales y decirle a los movimientos sociales
hay unos itinerarios más formales para la participación. Pasa por no quitar gerencia en las asociaciones, romperlo en los recursos, acumular o capitalizar el saber y los recursos que solamente forman parte de la ciudadanía, de la sociedad civil. Y pasa también por no generar indefensión ni favorecer el extractivismo social, entre otras muchísimas cosas. La solución a lo comunitario y la solución a estas píldoras que acabo de poner, pues pasa por esto de los cuidados. ¿Cómo entendemos los cuidados? Pues es otra pregunta a la que vamos a responder a lo largo de estas 4 sesiones. Pasa por el reconocimiento y la toma de conciencia, y esto nos lo dicen ya las compañeras tullidas, pasa por el reconocimiento y la toma de conciencia de la fragilidad y de la interdependencia como un hecho, es decir, como algo que forma parte de nuestras vidas y además como un derecho. Pasa por reconocer que esto de los cuidados es algo colectivo, que forma parte, como decía, al ser un hecho y un derecho, no es algo que forme parte como la soledad no deseada de un grupo social, los mayores, la gente con discapacidad, los dependientes, los menores. No pertenece, no es propiedad de un grupo social ni de una edad concreta ni de un espacio concreto. Los cuidados no es algo que pasa en los centros de día o que pasa en los hospitales o que pasa en el interior de las casas cuando una mujer acaba de ser madre. Los cuidados pasa todo el rato, incluido en esta misma sala ahora mismo. Los cuidados es algo para lo que todas las personas valemos. Digo que no hay muchos cursos de formación, algunos acreditados por la Comunidad de Madrid. Incluso hay carreras universitarias y másteres de más de 10.000 euros que hablan de los cuidados. Pero para los cuidados todas las personas valemos. No hace falta una formación específica ni especial, no hace falta hacerse ese curso. Ni tiene que ver con habilidades sociales especiales, sino que es algo que pasa en lo cotidiano, en el día a día. Cada uno de esos gestos son importantes y tiene que ver con esto de la interdependencia. Y, por tanto, no es solo una dimensión individual, sino que es un gesto social, político y que tiene que ver con la economía y cómo se organiza la misma. Y, por tanto, es algo que se produce a cada instante. Y dicho esto, me voy a callar ya aquí y le voy a dar pie a Marta, ¿vale? Para que nos ayude un poco a reflexionar sobre cómo los barrios pueden ser espacios generadores de malestares o todo lo contrario. Así que cuando quieras. Gracias. No, al revés, gracias a ti por la presentación. El ciclo, la verdad es que es como súper interesante. A ver, el conflicto de interés es mi tema favorito de conversación, entonces a mí venir a hablar de esto y hacerlo además en formato conversatorio y tal, pues me encanta porque es una conversación además que como que hablo muchas veces de esto y no se agota nunca porque todas las veces la conversación es nueva, porque surgen cosas distintas, porque partiendo de un mismo punto, pues al final estamos hablando de algo que intersecta con tantas cosas, ¿no? Y que comparece de tantas maneras en la vida que cada vez es una conversación nueva y siempre se sacan cosas, ¿no? Yo, bueno, llevo como dándole bastante vueltas a esto desde hace unos años. O sea, desde que empecé a trabajar de psiquiatra, inevitablemente, pues porque al final hay una realidad a la que accedes. Yo siempre digo que me alegro muchísimo de haber hecho medicina porque me ha permitido el trabajo clínico acceder a un millón de realidades que si no, no habría conocido. Porque tú, por muy amplio que sea tu entorno y por mucho que tú hagas por conocer, al final hay cosas que no sabes que existen y realidades que no sabes que existen y que es verdad que un sistema sanitario universal como el nuestro o como el que yo empecé a trabajar, luego nos lo quitaron durante unos años, ahora estamos en recuperarlo, ¿no? Pero esta cosa del sistema sanitario universal que te permite acceder a un millón de realidades muy diferentes, como que en ese sentido me ha puesto delante cosas y situaciones que jamás me habría planteado si no, ¿no? Entonces, como que es algo de cómo cuidamos o cómo hacemos que siempre he tenido presente. Yo escogí para formarme como psiquiatra un lugar donde sabéis que la salud mental está como muy dividida entre los que son biologicistas y entienden la salud mental o la enfermedad mental como algo que se rompe y un técnico tiene que venir a corregir, y pueden ser psiquiatras o pueden ser psicólogos o pueden ser enfermeras especialistas en salud mental o pueden ser trabajadores sociales, que esto es una cosa que a mí nunca dejará de volarme la cabeza, que haya trabajadores sociales biologicistas, pero los hay, y que plantean en un modelo diátesis enfermedad-salud y a esta persona se le ha roto algo y a ver quién se lo corrige y quién es el técnico correcto que se lo corrige, ¿no? Entonces la medicación como que entra muy claramente ahí, pero hay mucha parte de la psicoterapia que se orienta a eso, a yo voy a corregirle a esta persona esta piececita rota, ¿no? Ese modelo mecanicista de entender el sufrimiento psíquico. Yo escogí para formarme un lugar donde era el del otro modelo, de la otra forma, que es un cajón desastre, lo llevamos en salud mental comunitaria.
En realidad nunca hemos llegado a tener una salud mental comunitaria de verdad, porque aunque hayamos diseñado un sistema de salud mental con esa vocación, nunca ha llegado a verdaderamente, pues esta definición que hacías al principio, que es como, pues al final lo comunitario tiene que ver con que nos hagamos cargo de que los problemas son de todos, los míos son también problemas del resto y los problemas que tienen el de al lado, aunque hable muy raro y diga cosas muy extrañas y haga cosas que me sorprenden mucho, siguen siendo cosa mía también, ¿no? Tenemos unas redes de salud mental orientadas a eso que jamás lo han conseguido, pero nunca hay que dejar de intentar que lo sigan haciendo. Y en ese otro lado, en el lado no biologicista de la salud mental, pues están quienes apuestan por, ¿no? Quienes tienen una visión más existencialista pero más centrada en la psicoterapia, o quienes tienen una idea como mucho más desde la intervención social y desde la mejora directa de las condiciones de vida, y al final hay como una amalgama importante. Problema, que al final los circuitos asistenciales están metidos dentro de una lógica de funcionamiento social en la cual, por mucho que tú lleves planteado esto de casa y por mucho que tú lo traigas, al final hay un funcionar del mundo que te arrastra, ¿no? Y entonces hay una lógica asistencial que al final acaba siendo como una especie de maquinaria de producción en la cual pues tú acabas viendo pacientes como churros y produciendo informes e intervenciones de tratamiento como churros, y estás contribuyendo a que funcione una cosa que tú ves que daña, pero tampoco tienes manera de bypassearla y de pararla, ¿no? Entonces, incluso estando en el lado donde haces porque eso no sea así, al final estás contribuyendo a una cosa muy, muy perversa, ¿no? Pero que por otra parte no puedes dejar de hacer, porque no puedes dejar de, o sea, no puede ser que de las pocas puertas que tiene la gente para llamar y para encontrar, en particular la gente que entendemos como con trastorno mental grave o con dificultades o con un sufrimiento psíquico más desestructurante, no, si te sales de eso también la estás dejando tirada, ¿no? Pues hay una lógica como muy difícil de salirse. Y yo, este libro de transformarlo, lo ponen mal, pero porque lo ponen mal en mal estamos, porque puse mal el nombre de mi propio libro, que es una cosa como terrible, ¿no? Puse mejorar los barrios y es transformar los barrios, que es un libro que escribimos entre profesionales de la salud mental y profesionales de la salud pública, como para intentar este planteamiento que se hace en salud pública siempre de si los mayores determinantes de la enfermedad son sociales, los remedios también deberían ser sociales, intentar trasladarlo al sufrimiento psíquico, intentar trasladarlo a la salud mental. Los terapeutas en general, a la hora de formular por qué sufre la persona que tengo delante, sí tenemos todo lo social en la cabeza, pero a la hora de intervenir no, porque la intervención se queda en las paredes del despacho o si acaso en el acompañamiento hasta su casa, quien tiene la suerte de poder trabajar fuera de la consulta, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para, desde lo que se ve, esa mirilla al mundo que son las consultas de salud mental, cómo se podría intervenir y qué intervenciones macro necesitaríamos para mejorar el sufrimiento psíquico? E hicimos este libro de Transformar los barrios, que está gratuito para descargar, pues es un libro de la asociación y esta vez para descargar, ¿no? Es verdad que es como un poco técnico, pero bueno, que tiene esta parte. Y al final la gran conclusión que yo saqué, o sea, es que hay 1000 millones de formas de aproximarse a esto, ¿no? Entonces, los barrios podrían transformarse de muchas maneras diferentes. Uno de los salubristas que participó en ese libro, que luego acabó siendo el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, ahora mismo, pero en aquel momento era un colega que contribuía, puso una metáfora que a mí me parecía muy, muy, muy buena, que es: todos entendemos que para que mejore la salud cardiovascular de los pacientes está bien que tomen su medicación, pero también está bien saber cuántas fruterías tienen alrededor de su casa y si pueden acceder a frutas y hortalizas frescas o no. Y me pregunto, ¿cuáles son las fruterías de salud mental? Y yo dije, buenísima pregunta, no lo sé. X años después de hacer ese libro y de prepararlo, sigo sin saber contestar exactamente, pero sí que ahora tengo muchas más cosas para decir entre medias, porque fruterías para la salud mental o para mejorar la salud mental hay muchas y de muchas maneras diferentes, ¿no? Claro, uno se pregunta, dice, ¿cómo hacer los cuidados comunitarios? Lo primero es, ¿qué estamos entendiendo como comunidad y qué estamos entendiendo como cuidados? Porque ahí hay 1000 derivadas, ¿no? Pero yo tengo la sensación, y sobre todo en este tipo de espacios, que si nos llevamos la reflexión muy a lo teórico, pues como que al final se acaba diciendo como una vaguedad muy amplia, muy grande, y como que no se dice. Entonces, por aterrizarlo en situaciones concretas, tengo 2 viñetas, que a ver qué os parecen, y también por ponerlas un poco en debate. Una es, hace unas semanas, un psicólogo que se dedica a investigar en neurociencias, pero tiene un discurso social muy potente, que es algo que investigación en neurociencias y discurso social potente no suele abundar, entonces es un chaval que da gusto leerle, que es el Instagram es Neuronacho, que además es un tipo que hace muy buena divulgación, con lo cual pues es un pack completo de cosas estupendas.
ponía unos stories, o sea, como que cogía unos reels de gente que enseñaba a sus familiares mayores o añosos con demencias, ¿no? Y con procesos de deterioro cognitivo. Y que eran como imágenes, como reels hechos como muy tiernos, en plan, ay, qué entrañable, qué mono, no se acuerda de nada, pero te sigue queriendo mucho, y era una cosa como al final un poco de pornografía emocional de aunque tu abuelo esté totalmente demenciado te sigue queriendo un montón, ¿no? Entonces el tipo salía como cuestionando esos reels diciendo que éticamente era insostenible que se hiciera, ¿no? O sea, que se compartiera de esa forma algo íntimo, ¿no? Y la realidad cotidiana de las personas en situación de deterioro cognitivo, y que era muy cuestionable hacer eso, y como una llamada que a mí me parecía muy razonable al por favor no compartáis este material, ¿no? Pero claro, a mí me suscitaba, que lo estuve hablando con él después y ambos llegábamos a la conclusión de que no sabíamos la respuesta, que es como, por otra parte, cuando las personas en general empiezan a vivir un proceso de deterioro cognitivo en el que perciben que están encaminándose a una demencia y que eso va a progresar y que va a haber un momento en el que ya no lo sepan, pero que les suceda. O cuando pasa a alguien ¿no? O cuando le pasa a alguien de nuestro entorno. Estas son experiencias, y esto yo en consulta lo he visto sistemáticamente, que generan una soledad tremenda porque suele haber una enorme ausencia de referentes, ¿no? No sueles haber acompañado a alguien en ese proceso. Si lo has hecho generalmente desde lejos, porque quien se ha hecho cargo del cuidado principal ha acabado viviendo por y para ese cuidado. Entonces son realidades que generalmente son muy duras y que suceden en una absoluta soledad y en un absoluto enclaustramiento, ¿no? Entonces es como, yo comparto 100% esta cosa de no pornificarlo y no sacarlo al mundo con esta cosa de exhibicionismo y de exposición, pero por otra parte hay que entender que vivimos en un contexto social donde hay un montón de realidades que se ocultan de forma sistemática, y como que hay una inercia social también, yo creo que culturalmente heredada, que las generaciones mayores en ese sentido eran mucho más de ocultar ese tipo de realidades y de esconderlas, ¿no? Pero que sigue habiendo ese tipo de tendencias que tiene que ver también con una cuestión material de generalmente si tú quieres dedicarte a cuidar en cuerpo y alma a tu esposa o a tu marido o a tu hermana o a tu padre que está con un proceso de deterioro, y en particular uno que pueda ser, pues eso, un deterioro cognitivo con alteraciones de conducta, por ejemplo, es muy probable que tengas que dejar de trabajar para eso, es muy probable que tengas que abandonar todo el resto de círculos sociales que tengas y que no te quede otra, por los mismos requerimientos de cuidado que tiene esa persona, que vivir volcado, ¿no? Entonces, incluso aunque tú no quisieras esconderte del mundo, el mundo de alguna forma te expulsa un poco. Yo preguntaba, ¿cómo se podría hacer para que el acompañamiento de ese tipo de procesos siguieran formando parte del día a día y se siguiera viendo personas así? Una cosa que además a mí como que me atraviesa mucho es, yo trabajé hace unos años en una residencia para personas con discapacidad intelectual con alteraciones de conducta, que es un perfil de usuarios muy, muy, muy seleccionado, donde yo vi un montón de personas que no había visto nunca ese tipo de cuerpos, ese tipo de fenotipos, ese tipo de situaciones, y que todo el rato era la sensación de, jo, es que esto es una realidad, no es abundantísima, pero tampoco es tan escasa y que está sistemáticamente escondida. Además, esta residencia estaba en un sitio ultra remoto, dejado de la mano de Dios, apartadísimo, que no es que estén ahí para esconderlas, pero un poco sí, ¿no? Es como, esto no te lo ponen en Gran Vía, ¿vale? Esto no, es ese tipo de dispositivo y este tipo de recursos. Coincide además que en mi familia, un primo segundo mío, al que yo nunca llegué a ver, pero que tenía más o menos la misma edad que yo, pues cuando tenía 5 años, cuando los dos teníamos 5 años, le atropelló un coche, tuvo una pérdida de masa encefálica y entonces se quedó en estado vegetativo y vivió en estado vegetativo los 30 años siguientes hasta que se murió. Y yo sabía que este familiar existía, pero su madre le tenía en casa metido y no salía porque no podían salir. Entiendo que por una cuestión logística y también por una cuestión de que la madre no quería, ¿no? Entonces es un poco esta misma escena que os estoy describiendo, pero como ejemplificada en, la tengo relativamente cerca y nunca la he llegado a ver, ¿no? Entonces, como desde pequeña es como, yo veo a personas en estado vegetativo por la calle. Algunas se ve, pero muy raro. Y es como esas personas existen y están en algún lugar. Yo veo personas con deterioro cognitivo avanzado por la calle, es algunas más que personas que estén en una situación de gran dependencia. Pero generalmente las ves en algunas franjas, en la franja en la que el grueso de la gente está trabajando en el horario de oficina por las mañanas, sí que a veces se ve un poquito más, pero hay como toda una serie de espacios urbanos y de horarios, ¿no? O sea, por las tardes en el parque no ves nadie en ese tipo de situaciones, entonces claro, porque están los niños, están los perros, y entonces ya hay suficiente competencia de espacio entre niños y perros peleándose por unas migajas de espacio como para que haya otro tipo de realidades, ¿no? Entonces,
¿cómo podríamos tener una organización social o cómo podríamos organizar los barrios, organizar las calles, organizar la vida como para que esas realidades que al final acaban expulsadas o institucionalizadas en circuitos que son terribles a su vez, ¿no? con todo lo que ello conlleva, para que de verdad formaran parte de la comunidad? Entonces yo soy como muy de traer escenas personales y hilando, ¿no? Pues claro, en mi comunidad, o sea, el edificio en el que yo vivo, la planta baja es un centro de mayores, es un centro de día de mayores. Y mi edificio es uno de estos edificios que son 2 edificios diferentes con un patio pequeñito entre medias, que justo el centro de mayores de ahí. Bueno, pues la empresa que lleva el centro de mayores le pidió permiso a la comunidad de vecinos para que los mayores del centro de mayores salieran al patio para tomar el sol, ¿vale? Para hacer alguna actividad. Hasta la G, 5 pisos. Entonces, calculad cuántos vecinos somos, no sé, 40, 50 vecinos, votamos a favor 5. Todo el resto de la comunidad de vecinos votaron que no. Entonces, claro, yo siempre que tengo esta conversación en términos teóricos de cómo podríamos hacer para que las comunidades, ¿no? para que cuidáramos y para que cuidáramos en comunidad de una forma mucho mejor y mucho más abierta, siempre surgen como 1000 iniciativas, porque además hay un sesgo de que quienes organizamos este tipo de conversaciones somos gente que nos interesa esto y que estamos muy a favor, y que cuando decimos comunidad, ¿no? Nos viene a la cabeza pues todo lo bueno que puede tener la comunidad, todas las iniciativas que puede haber, toda esa parte floreciente, ¿no? y todo ese arranque solidario que además en las situaciones como de crisis importantes se ve de forma sistemática, que es como pues cuando fue el COVID, pues ¿quién le llevaba con la compra a los vecinos que eran un grupo de riesgo? Pues sus vecinos, porque no hubo otra organización. En Filomena, ¿quién le llevaba la compra a las señoras que no podían andar entre la nieve porque tenían la cadera rota? Pues sus vecinos, ¿no? O sea, como que siempre hay un arranque espontáneo de solidaridad con el que se puede contar en situaciones fastidiadas. ¿No? Es la misma gente que te puede perfectamente votar en contra de que unos pobres señores mayores salgan a tomar el sol en un horario de centro de día, ¿no? Entonces, al final hay una tensión de cuando queremos pensar en hacia qué cuidados comunitarios querríamos evolucionar, en los que tendemos a esta definición de vamos a hacernos cargo todos de los problemas de todos. Tienes un sesgo sistemático en el que hay algunos problemas que están tienen mucho más foco y parecen como mucho más importantes, y un montón de realidades que están sistemáticamente olvidadas y algunas sistemáticamente escondidas deliberadamente. Y tienes gente que participa en la comunidad de formas diversas, gente que no participa absolutamente nada, que también como que se retrae. Esto, por ejemplo, en salud mental se ve mucho, ¿no? Que hay personas como que deliberadamente se quieren desmarcar, y eso en la red de salud mental comunitaria muchas veces es como un cierto dilema ético, ¿no? Pues esta persona con trastorno mental grave que no quiere pertenecer, que no quiere participar del mundo, pero justo la filosofía de intervención que tú haces es como hacer que sí que participe, ¿no? Y al final esto es un dilema que surge. Entonces, tienes gente que participa de diversas maneras, gente que no quiere participar pero mira un poco, gente que no, gente que se ve obligada a esconderse, gente que sí que tiene un arranque solidario genuino, pero a la vez puede ser la misma gente que está generándote rechazo, ¿no? Y esto, por ejemplo, con todo el tema de la Dana en Valencia se ha visto, ¿no? De repente hay un arranque solidario, pero hay un sector, ¿no? Que no es todo ni mucho menos, pero hay un sector que aprovecha para ese arranque solidario mezclarlo con un mensaje profundamente reaccionario y excluyente, ¿no? Y entonces eso genera también, abre otro melón de cómo frenar ese mensaje reaccionario y cómo expulsar ese mensaje reaccionario sin, por otra parte, cuestionar esta parte participativa. Que al final hay un dilema que para mí no deja de ser para mí lo relevante de todo esto no deja de ser qué difícil nos resulta imaginarnos una cotidianidad diferente a la que tenemos y un día a día diferente al que tenemos, porque incluso en situaciones tremendamente extraordinarias no somos capaces de imaginar lógicas diferentes, excepto por causa de fuerza mayor, tipo el confinamiento o tipo Filomena, ¿no? Esta cosa que le decía Lana Portero en Filomena, que la nieve paralizara la ciudad y los coches no pudieran circular, nos permitió imaginar por un día cómo sería el mundo sin muchas de las lógicas que tenemos. Y era una imagen estupenda porque la mayoría de la gente salió a jugar con la nieve a su calle y a echar un cable al vecino que no podía bajar, ¿no? Pero de repente como que por un momento pudimos vislumbrar otra cosa. Pero claro, es que necesitamos circunstancias como absolutamente extraordinarias, raras y diferentes para poder visualizar algo distinto, porque si no, como que inmediatamente
retomamos esta dinámica, que es un poco lo que pasa en la asistencia o en la sanidad cuando tú intentas ver pacientes e intentas aplicar todos estos principios, pero al final hay una lógica como industrializada que no te deja salirte de ahí, y que a la hora de plantear en nuestro contexto y el qué podemos hacer y el cómo podemos transformar las cosas, ¿no?, cuesta mucho salirse de esas lógicas. En otra viñeta de mi entorno, que para mí, pues eso, las traigo un poco como fogonazos de cosas como para que las pongamos en común, de qué se podría hacer. Un familiar mío que también tiene un proceso de deterioro cognitivo, una demencia, hace poco hizo una que es muy clásica en los pacientes que yo lo había visto como psiquiatra y se lo había visto a muchos pacientes, pues esto ha pasado en mi entorno ahora. Pues eso, paciente con una demencia que se va de casa en pijama, sin llaves, sin cartera, desorientado, y entonces quien convive con él se da cuenta al cabo de un rato de que no está. Y entonces, claro, policía, tal, explica la descripción, la definición. Entonces, como yo esto como psiquiatra lo había visto muchas veces, mi familiar estaba muy preocupada, yo no, porque alguien que va en pijama por la calle en una ciudad pues tarda poco en ser identificado como alguien que está, señor, ¿qué le pasa?, ¿no? Claro, pasó eventualmente que al cabo de un rato llamó la policía que estaba en la, ¿no?, que habían encontrado un señor desorientado que coincidía con la descripción que se había dado y tal. Este familiar mío hizo, no sabemos si andando en metro, desde Prosperidad hasta Pacífico, que fue donde le detectaron los vigilantes del metro. Pues, joder, de Prosperidad a Pacífico hay un rato. Y hay un rato en el que a las 8 de la mañana un señor desorientado en pijama anduvo sin que nadie se diera cuenta, o probablemente mucha gente se dio cuenta, pero no se sintieron autorizados. O sea, mucha gente se sentiría como interpelada, pero no autorizada a intervenir con a ver si me voy a estar metiendo donde no me llaman, que esto es una clásica de freno a la hora de hacerte cargo de cosas, o por ser una hora a la que la gente está yendo al trabajo y generalmente está yendo tarde, probablemente mucha gente ni lo vio. Y al final como que le paran los vigilantes de seguridad del Metro de Pacífico, que es gente que está ahí porque está trabajando. Que esa es como otra derivada, ¿no? Sí, como reflexión general, sí, dentro de las comunidades o las transformaciones de las comunidades se tienen que hacer desde un rol profesional. Pero lo profesional siempre tiene un papel y siempre es importante, pero que en realidad lo que podríamos aspirar, lo que querríamos aspirar, ¿no?, es a que en todas las redes comunitarias, en estos grupos de apoyo mutuo, se participara no en tanto profesional que estás ahí puesto para algo, sino en calidad de persona que pasa por ahí, que vive por ahí, que eres un vecino, ¿no? Entonces es como... Sigo manteniendo la premisa de que en el campo esto es distinto, porque el riesgo de accidente quizás es más grande, pero en una ciudad no es particularmente preocupante que alguien desorientado se pierda porque alguien lo encuentra. Pero qué significativo que se tarde tanto, ¿no? Y toda la sensación de vulnerabilidad que eso genera. Entonces esto, claro, a mí me hilaba con la conversación con este chico y con esta cosa de... Estamos en o sea, quiero decir, de lo que tenemos ahora, que es una sociedad cuyo mantra es un culto al individualismo, que cada uno tiene que preocuparse por lo suyo, un día a día absolutamente saturado por jornadas laborales muy largas, tiempos de desplazamiento muy largos, gente que tiene muy poco tiempo para pararse a hacer nada, ¿no? Un mensaje y una realidad que obligan a esta lógica absolutamente individualista, una tendencia humana totalmente contraria a eso, que es lo que nos mantiene vivos, que es que pese a esas tendencias y pese a ese día a día nos seguimos cuidando continuamente unos a otros, que esto es una de las cosas que hay que recordar siempre, que la lógica que organiza el sistema socioeconómico en teoría es individualista, pero a la vez ese sistema se sostiene porque hay un cuidado, un trabajo de cuidados invisible, interpersonal y continuo que nunca se detiene, ¿no? Pero en esa tensión entre lo que se supone que tendríamos que estar haciendo, lo que en realidad queremos hacer y esa cosa intermedia, medio sí, medio no, que sale, en el que ni conseguimos ser los individuos productivos autónomos que el sistema querría, ni tampoco podemos generar las redes, ni estamos siendo por ahora capaces de generar las redes de cuidado que querríamos, ¿cómo podemos hacer y cómo podemos tensionar para desplazar más a esa parte de construir estos cuidados, ¿no? En Mal estamos, Javier Padilla y yo, lo que proponemos al final, como qué grandes cosas podrían transformar nuestra sociedad de manera que ganara esta parte de poner la vida en el centro, de hacer predominar más todo lo que tiene que ver con lo interpersonal y con sostenernos unos a otros, ¿no? Y con sostener la vida.
Al final lo que nosotros identificábamos son como 4 grandes líneas. Hay una parte que tiene que ver con que es imprescindible desligar la subsistencia del trabajo, o sea, que la gente tiene que tener unos ingresos mínimos garantizados, entre otras cosas, para que esta lógica caníbal de jornadas laborales extenuantes, ¿no? Y esta cosa de ir tan rápido para intentar subsistir amaine. Trabajo va a seguir habiendo, la gente va a tener que va a seguir teniendo que trabajar, pero no de la misma manera y no por los mismos motivos. O sea, la subsistencia y el trabajo tienen que estar desligados. Es verdad que eso tiene que ver más con cosas macro, como una renta básica universal, que con cosas que se puedan hacer en el día a día, pero esto es una premisa que sin eso o sin encaminarnos a eso es difícil hacer nada. Otra de las líneas que vemos es que es imprescindible favorecer políticas de arraigo, es decir, que las personas puedan quedarse en el sitio en el que se quieren quedar, tanto vital como laboralmente, de manera que puedan conocer qué tienen alrededor, puedan conocer a sus vecinos y antes de que este señor con demencia llegue a Pacífico, alguien en Prosperidad se haya dado cuenta de que es el de tal calle, que no está bien últimamente, que está desorientado y que no debería estar en la calle a estas horas y menos en pijama. Entonces esta cosa de conoce a tus vecinas, conoce las cosas que te pasan, tanto para cuidar a quien pueda estar en una situación de vulnerabilidad como para que te puedan cuidar a ti en determinado momento. En esta lógica, ¿no? de los problemas son de todos, incluyendo los propios. Esto aplica también al arraigo en lo laboral, que esto pasa mucho en todos los trabajadores de los servicios públicos, tanto en servicios sociales como en educación, como en sanidad. Generalmente hay una tasa de rotación de profesionales tan alta que no da tiempo ni a vincularse con el contexto, ni con el entorno, ni de poder participar en cosas del barrio, o en un giro muy perverso de los acontecimientos, los espacios de participación ciudadana acaban colonizados por profesionales, porque los propios habitantes del barrio no tienen hueco ni posibilidad de asistir, pero los profesionales que van, pues van, ¿no?, en una rotación altísima en la que no pueden aportar excesivamente. Yo creo que esos espacios, incluso así, siempre aportan algo y mejor que estén que no estén, pero al final es una degradación de para lo que en teoría deberían servir, ¿no? Está la parte de infraestructuras para la ciudadanía, los palacios para el pueblo, de generar espacios para que la comunidad pueda hacer uso de ellos. Por ejemplo, las juntas de distrito no dejando colgada a la gente a 3 días de una... Sí, deberían dejar vacíos los espacios que son públicos. Exactamente. Una sala ahora mismo está vacía, sin uso. Eso es, ¿no? Entonces, esta cuestión de poner las infraestructuras al servicio de las personas, favorecer que las usen, además, claro, esto en esta ciudad es una ciencia ficción porque aquí directamente, o sea, la primera petición sería que por favor no obstruyan y por favor no te perjudiquen deliberadamente cada vez que las intentas utilizar, pero lo idóneo sería tener muchas más infraestructuras, muchos más espacios en los que las personas se pudieran juntar y que las instituciones se dedicaran a promover eso. Estamos en las antípodas, ¿no? Ya te digo, cuando tienes gente que quiere hacer un uso comunitario de esas infraestructuras, tiene que pelearse, incluso, pues eso, tiene que acabar siendo maltratada, ¿no?, por las instituciones, porque idealmente a lo que tendríamos que aspirar es eso. Y la otra cuarta línea que ponemos en Mal Estamos, que es así como la más abstracta y la más difusa, y la gente suele como levantar la ceja cuando lo decimos, porque para nosotros tiene sentido, tiene que ver con abolir la división sexual del trabajo. O sea, esta idea de el trabajo productivo asociado a los varones, el trabajo reproductivo asociado a las mujeres, con la incorporación masiva de las mujeres al trabajo productivo, pero no la incorporación masiva de los hombres al trabajo reproductivo, lo que acaba pasando es que el trabajo productivo lo ocupa todo y el trabajo reproductivo, que hay que seguirlo haciendo porque si no la gente se muere, pues hay que hacerlo o bien externalizárselo a personas en situación más precaria, le hace migrantes, le hace gente de extracción social más baja, lo que sea, o tiene que hacerse en el tiempo que sobra, ¿no?, y de mala manera, ¿no? Y con esta situación, pues bueno, ya había mucho trabajo reproductivo escondido, pues por esto, pues eso, las personas con gran dependencia, con gran discapacidad, toda una serie de procesos que ya ese cuidado y ese sostén de ese tipo de vida ya estaba muy escondido, pero al final lo que acabamos teniendo con la división sexual extraña del trabajo que tenemos a día de hoy, que es como lo productivo hegemónico para todos, lo otro en el huequecito que nos quede, pues al final se favorece mucho esta lógica perversa, ¿no?, de las lógicas productivas y capitalistas que ocupan absolutamente todo y relegan a los márgenes lo demás. Lo que pasa es que lo de los márgenes es tanto y es tan grande que acaba desbordando y acaba pulsando, ¿no? Pero con al final una generación terrible de tremendas desigualdades ahí, porque al final... Claro que al final acabamos hablando de cuidados y acabamos viendo que hay personas a las que hay que cuidar sí o sí,
pero acaba habiendo unos cuidados premium y unos cuidados dignificables y otros que no, ¿no? Y al final se acaba la desigualdad, que no ha dejado de existir en ningún momento, pues se acaba segregando y acaba. Pues eso, para mí comparece muy bien en esta pelea, que la decía antes, en el parque pequeñísimo, en una ciudad infestada de coches que comen absolutamente el espacio para todo, hay una zona verde ridículamente pequeña, y los de los niños y los de los perros se tienen que pelear por ver quién cabe, en vez de expropiarle toda la ciudad a los coches y tener espacio para todo el mundo. Y hay otras personas que podrían hacer uso de ese espacio que ni siquiera pueden aparecer ahí, ¿no? Entonces, abolir esa división y poner el trabajo reproductivo en el centro y que toda la población se hiciera cargo de ese trabajo reproductivo y de esos cuidados y de esas lógicas de cuidado, sería profundamente transformador. En el día a día, claro, la de la renta básica universal y la de abolir la división sexual del trabajo como que quedan un poco lejos en ese sentido. Las que son como un poco más cotidianas y un poco más cercanas, que tienen que ver con ese arraigo, con esas infraestructuras, al final es justo, ¿no? Pues entonces lo que comentabas del trabajo de Andecha y lo que planteabas tú al principio es como un poco justamente esa línea. Para mí, la gran pregunta es, en los lugares, y esto me pasa siempre, pues por ejemplo, cuando he ido a lo mejor a otras ciudades que sí que tenían mucho más, unas instituciones y unas administraciones públicas mucho más colaboradoras, por ejemplo, donde tú ves que se favorece mucho más y que se le pone mucho más fácil la vida a los colectivos, al final tú ves que hay como una especie de estrato en el que sí que hay una actividad comunitaria floreciente, pero la sensación de que eso se queda como muy reducido en un espacio muy pequeño y del que es muy difícil desbordar, ¿no? Entonces hay reiteradas ocasiones, proyectos concretos en los que se consigue llegar a gente muy vulnerable, pero en esta cosa que en sanidad, desde el ámbito de la salud siempre se habla, que es la ley de cuidados inversos, ¿no? Que es, por definición, en cualquier intervención asistencial siempre se van a concentrar más recursos y más intervención en quien menos lo necesita, pero más lo demanda, ¿vale? Y quien más lo necesitaría, pero menos capacidad de demandarlo tiene, va a llevarse menos recursos y menos intervención. Esto es inevitable y el planteamiento es que lo que hay que hacer es trabajar para corregirlo sistemáticamente, sabiendo de que inevitablemente te va a pasar, ¿no? Yo tengo la duda de si en el ámbito de la intervención comunitaria tenemos eso integrado, tenemos eso asimilado y si somos capaces de hacerlo, o si precisamente por tener que estar peleando para meramente existir y ocupar espacios y ocupar lugares, ¿no? y acceder, ya ahí como que se acaba esa posibilidad de intentar paliar esta ley de cuidados inversos, por así decirlo. Entonces, al final, esas es como de las grandes preguntas que a mí me siguen, después de muchos años hablando de esto y como pensando en esto, son, aparte de estas 4 grandes líneas, ¿conseguimos desbordar? ¿No? Y ¿cómo podemos imaginar cotidianidades que, sin necesidad de tener la renta básica universal aprobada mañana, aunque no hay que dejar de repetirlo ni una sola vez, porque cuanto más se ponga en el centro, más, ¿no? Cuanto más se ponga sobre la mesa, más fácil es abrir la discusión. ¿Cómo podemos organizar cotidianidades diferentes y plantear los días a día diferentes donde todas esas realidades que habitualmente no vemos, han estado escondidas o no forman parte de nuestro día a día, entren en esta idea del cuidado entendido como responsabilidad? Es la pregunta que yo os lanzo a vosotros. Sí, yo recogiendo un poco esto de como aterrizar lo abstracto, ¿no? O lo teórico. A mí me encanta hablar y me encanta como teorizar así como mucho, pero es verdad que al final hay como, a la hora de poner proyectos en marcha, dar charlas o incluso hacer talleres, como que tienes que contar ejemplos muy cotidianos, ¿no? Y yo como que últimamente estoy enganchada mucho como en esta idea de como redefinir esto de los cuidados, ¿no? Decía yo antes al principio, es que parece que cuando hablo de cuidados, como que parece que es algo que forma parte de un grupo social concreto, ¿no? La gente que venimos con el tema de soledad no deseada pasa mucho, ¿no? Una de las primeras cosas que hace ya unos años, cuando los primeros proyectos pilotos de la época de Carmena, como intentábamos poner encima de la mesa, es que la soledad no deseada no es de los mayores, que a la soledad de los mayores se llega porque has estado solo a lo largo de toda tu vida, pero no te has enterado, porque como has estado tan embebida por el trabajo, la crianza, los cuidados al otro, no te has ido enterando de que te has ido quedando sola, ¿no? Pues hacer como con los cuidados lo mismo, ¿no? Y claro, cuando tú nombras las palabras cuidados, primero, o sea, inevitablemente sale esto de algo que forma parte de las mujeres, ¿no? Como que te viene dime una imagen de persona que cuida, sería la mujer
y una persona mayor, una persona en situación de dependencia. Y esto hace que yo, o sea, como que hacer una metarreflexión de qué entendemos cada una de las personas por los cuidados me parece muy importante, porque haría que nos diéramos cuenta, pues esto que decíamos, ¿no? De que en cualquier momento puedo hacer cuidados, desde no tirar basura a mi propio portal, si se me cae un trozo de plástico de la pajita del brie de leche de mi hija, recogerlo, si fumo, no tirar los cigarros al suelo. Parecen gestos muy tontos, pero al final significa que el hijo de otra persona no va a coger ese cigarro del suelo y se lo va a meter en la boca. Eso tiene que ver con los cuidados, no tiene que ver solamente con la suciedad y la limpieza. Y luego lo que sería el caso como mucho más extremo de los cuidados dentro de mi propio hogar, es decir, si yo hablo también como de casos personales, ¿no? De una situación de cuidados crónica a lo largo de un montón de años de un padre de estos dementes que se va como medio pijama a recorrer Vallecas buscando un cajero automático, que al final solamente cae en manos de una persona que es una de las hijas y no como que están los dos extremos. Y en medio hay un montón de cosas que tienen que ver con los cuidados y que pasan por no tirar los cigarros al suelo, por limpieza y por otra persona, pues también un animal que lo coge, que pasa por decidir comprar en tu comercio de barrio y no en el supermercado, aunque lo otro sea muchísimo más fácil porque está abierto 24 horas. Y además lo hacemos voluntariamente para evitar los horarios nocturnos de trabajo, ¿no? Aunque esto puedo suponer que parece que mucha gente trabaja, al final genera malos puestos de trabajo. Pasa también por hacer uso de tus recursos públicos, de lo que tienes en tu entorno, no te tienes que desplazar a otro barrio, ¿no? Como que reflexionar qué se entiende por los cuidados, como para sacarlos simplemente como de un ámbito y entonces darnos cuenta de que todas personas, independientemente de si somos hombres, mujeres, perros, gatos, jilgueros, podemos hacer esto de los cuidados. Y ¿no? Entonces a mí como que es una conversación que me gusta mucho como tener. Y luego, y que luego en el ámbito de la intervención social, por ejemplo, lo hemos hecho como para devolver a la gente la idea de que, lo hablábamos hace poco en un taller, ¿no? que como romper con la idea del voluntariado, que es algo muy útil e importante mientras sigamos en el modelo de bienestar en el que nos encontramos, pero que ha descapitalizado, ¿no? Le ha quitado la gerencia al vecino y a la vecina en lo que han sido sus tareas propias, cotidianas. También los malos horarios de trabajo, la precariedad, la gentrificación o las subidas de alquiler, ¿no? Como que hay otro montón de factores más que le ha robado a la vecina y a la vecina las habilidades que de facto tenían. Pero como volver un poco como a esa idea. Y luego a mí hay como otra cosa, como otra pregunta así como muy práctica y muy cotidiana, que creo que parte de cada una de nosotras, que es, hay algo que está un poco en contra de los cuidados, que es la infantilización. Y cruzan, ¿no? Como que se alimentan poderosamente. Hay un modelo de cuidados que pasa por la infantilización de las personas. Y esto nos hace como caer en un modelo de cuidados que además genera unas situaciones de dependencia malísimas y unas situaciones laborales con bastante violencia y precariedad. Y luego hace como que la persona que recibe los cuidados no se haga cargo de sus propios cuidados. Y cuide y apoye a la persona o personas que le cuidan, ¿no? Y esto es como un diálogo que está como ahí. Y luego también hablo, no sé si me he explicado así, luego hablo también de la infantilización porque muchas personas, véanse, aquellas consideradas enfermas, desviadas, incapaces, improductivas, y bajo esto hay hay un amplio espectro social, seguirán generando, como no sé si llamarlo mercado, no sé, como que seguirán engrosando el mercado de los cuidados bajo un modelo concreto y por tanto serán desplazados, invisibilizados, ocultados de la sociedad porque se siguen pensando que son personas que no aportan nada y como se les trata desde tal, ellos se mueven desde ese rol, aunque afortunadamente muchísima gente genera resistencias a este modelo y surgen movimientos dentro del ámbito de lo queer, de lo CRIC, ¿no? Que nombrabas en tu libro, o de la salud mental, ¿no? De la antipsiquiatría, como que intentan romper con esta idea. Pero creo que lo pondríamos muchísimo más fácil a toda esta gente si mucha gente nos hiciéramos una pregunta que yo siempre intento devolver, que es, ¿qué crees que aporta la gente con discapacidad a la sociedad?
Y no me vale esto de la superación personal. A mí personalmente no me vale. O qué crees que aporta la persona sin hogar a la sociedad, ¿no? Como la resistencia tampoco me vale. Entonces hay mucha gente que forma parte de, ¿no?, de estos segmentos sociales, ¿no?, de esta segregación social, que está diciendo cómo su propia experiencia de discriminación, de exclusión, para él ha supuesto como un aprendizaje personal muy importante y le ha permitido tener una visión crítica de la sociedad, y que además considera que puede contribuir a esa transformación de los barrios y de los cuidados, porque la diversidad... Nada, buenas. ¿No? Pues por ejemplo, el tema de la discapacidad con la idea de fragilidad e interdependencia, ¿no? O en el tema de salud mental, con todo este tema del productivismo, ¿no?, y del manejo de los tiempos y de la importancia del descanso. Pero como que... Pues sí, lo he visto. Pero que como esperar a que exista gente con la suficiente fuerza como para que pueda hacer frente a todas las barreras y presiones, como para que escriba un libro o de una conferencia... me parece como un poco duro, cuando a lo mejor las personas podríamos como romper nuestro miedo a tomar contacto, ¿no? Con lo de los vecinos, la votación, ¿no? Lo vinculo con su ejemplo. Vecinos que se hacen esta pregunta votarían en bloque que sí al uso del patio, que seguramente no se utiliza a lo largo del día, que esté en absoluto desuso, como una sala en algún centro rotacional de la ciudad de Madrid ahora mismo. A unos metros de aquí. A unos metros de aquí, ¿no? Que hasta ahora mismo están en desuso, y es una pena. ¿No? O tendría, ¿no?, como que tendríamos mucho menos miedo a acercarnos a la persona en pijama, porque hay otra cosa que está ahí, que es el miedo, ¿no? No sé si voy a saber actuar, no sé si no sé cómo va a responder, ¿no? Igual me hace daño. Entonces, como que esta pregunta, que genera tanto inmovilismo, creo que quedaría bastante bloqueada, ¿no? Si nos hiciéramos ¿no?, como si dejáramos de pensar en el otro como alguien que no aporta y dijéramos, joder, ¿qué puede suponer para una persona la experiencia de discapacidad? O la experiencia de tener una enfermedad poco común, o la experiencia de ser cuidadora, ¿no? Como esa pregunta nos haría como acercarnos más al otro y nos permitiría hacernos, ¿no?, como generar esta idea comunitaria de los cuidados. A mí me parece que es verdad que es como muy difícil salirse de las lógicas y no reproducir. También es verdad que una cosa es lo que se dice, que por eso decía lo de el mantra continuamente es que somos individuos absolutamente independientes unos de otros, y eso es lo que el bombardeo que recibimos todo el rato, y la realidad no es esa ni de lejos. O sea, todo el mundo estamos continuamente royéndonos horas de sueño para arañar un rato, para ver a gente, para cuidar y para tal. O sea, la realidad está muy, muy disociada del discurso. Entonces, a mí tampoco me termina de preocupar excesivamente que en el discurso nos atrapemos si luego somos capaces de en la realidad hacer algunas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido es como, bueno, esa disociación discurso-realidad va a estar. Vamos a ver. Hay una parte con el tema de las... o sea, estoy 100% en esta cosa de que le hemos quitado, ¿no?, los voluntariados, ciertas intervenciones, tal, le quitan agencia a las vecinas, ¿no?, y ese rol de proximidad, de cuidado de proximidad, que al final cuidar es hacerse cargo y dejar que se hagan cargo de ti, es un poco la idea, desde lo más extremo a lo más sencillo. Esa vecina que se hace cargo, o ese hacerte tu cargo de la vecina, esa vecina también es la vecina me tomen todo, que te dice, ay, ¿qué acné tienes cuando subes con ella en el ascensor cuando eres adolescente? Que te dice, ya has cambiado de novio otra vez. Y que es una vecina que puede ser tremendamente desagradable. Y es que la comunidad está llena de gente indeseable y de gente con la que nos llevamos mal. Y a la vez esa gente con la que te llevas mal, que no aguantas, es la que te puede subir la compra si lo necesitas, o tú la puedes subir a ella, ¿no? Entonces, o sea, al final, creo que el objetivo es generar dinámicas de cuidado, incluso a sabiendas de que la gente con la que compartes espacio, pues a veces es maja y a veces es tan cabrona de votar que no a unos pobres, que estos pobres señores hagan uso del patio. Cuando se favorecen dinámicas, también la misma gente que en otro contexto te habría votado que no, a lo mejor con otras dinámicas de funcionamiento, esa misma gente en otras circunstancias te vota otra cosa, ¿no? O sea, que al final la gente no es estática y no es monolítica, y yo creo que vivimos en un contexto social que favorece, o sea, que salga lo peor de muchas personas, mientras que otras, ¿no?, en su parcela en la que sí se hacen cargo de cosas son estupendas, y luego a lo mejor en el resto de cosas no, pero hay como pocos huecos y pocos espacios que permitan dinamizar eso. Y una cosa que a mí
no me deja de parecer paradójica como de este momento histórico y que tiene que ver con esto es... O sea, veníamos de un contexto histórico donde la gente ejercía de policía de la otra todo el rato, no hablo ya de las delaciones durante la Guerra Civil explícitamente de delatar, sino en las décadas siguientes, aunque probablemente eso algo influiría también, en las décadas siguientes esta cosa de policía de la moral y de tu vecina diciendo y dejando de decir, ¿no? Y hemos pasado a una cosa como de valorar muchísimo nuestra intimidad y que nuestros vecinos no sepan demasiado de nosotros, a la vez que en redes no tenemos ningún problema en exponer mogollón de los... Entonces es una cosa como de necesidad, ¿no? De pulsión de necesidad de intimidad en lo que está cerca físicamente, a la vez que pues no nos importa que haya empresas escuchando lo que hay en nuestro teléfono móvil porque total, si no es tan interesante lo que tengo, ¿no? Y hay una cuestión como de que de repente... Hemos hecho un pendulazo que probablemente esta cosa de hipervigilancia del entorno que había antes pues era mala y no es deseable. Tampoco es necesario este aislamiento tremendo que hay entre la gente que vive cerca y al final pues no está de más que sepas algo de la vida de la señora que está a un tabique de distancia, igual ¿no? Ni tanto ni tan calvo, en ese sentido. Y como que es difícil en ese sentido manejar que estamos dispuestos a compartir. Una cosa que a mí me voló la cabeza cuando lo escuché en relación al trabajo doméstico de limpieza, pues la gente que contrata a alguien para que venga a trabajar a limpiar su casa en condiciones tremendamente precarias, ¿no? Pues en las reflexiones de qué es lo que, o sea, si ese trabajo es lícito, o sea, si es lícito, no ejerce el trabajo, no, por supuesto, sino en esta reflexión feminista de tiene sentido que venga alguien a limpiarte tu mierda para que tú le pagues, ¿no? Una cosa que a mí no me había parado a pensar nunca, que es evidente una vez que te la dicen, que es gran parte de lo que precariza tremendamente ese trabajo es que quienes lo ejercen tienen que estar de una punta a otra yendo, porque no suele pasar que una comunidad de vecinos se pongan de acuerdo para contratar todos a la misma persona de manera que se ahorre desplazamientos y entonces el trabajo se parezca mucho más a una jornada laboral normal, ¿no? Que cuando son empresas las que lo organizan, sí lo hacen un poco así, pero que entre particulares no. Claro, una de las resistencias a eso es como, sí, claro, va a venir a limpiar mi casa la misma persona que limpia en casa de mi vecino. No, yo no quiero eso, ¿no? Es otra vez esta fantasía de no tienes problema con que alguien entre a limpiar tu mierda en tu casa, pero que no sea quien entra a la del vecino, no vaya a ser que le cuente algo, ¿no? Y una especie como de fantasma extraño de... No puede ser que esta gente sepa de mí, pero sí es alguien más precario que yo, entonces no es problema, ¿no? Hay una disociación, una cosa como muy inconsistente en realidad de por qué nos guiamos y por qué no nos dejamos de guiar, que al final despolitiza la reflexión de cómo debería ser el trabajo doméstico, que yo creo que pues en atención a personas dependientes todo el mundo lo entiende y en otros contextos pues puede ser más cuestionable o menos. Si queremos un modelo de cuidados de proximidad donde la gente con situación de dependencia pues sí que es necesario que haya intervención en esas casas, que ni siquiera nos podemos llegar a plantear a por qué el sistema de atención a la dependencia de las ayudas a domicilio no pueden estar coordinados de los centros de salud para que sea del barrio y para que las personas que vienen a ayudar a personas dependientes sean las del barrio que hacen eso, de manera que la gente cuando las ve sepan que esas son las personas que le van a ayudar a él cuando lo necesiten, de manera que se sientan mínimamente partícipes de... ¿no? En esta cosa que yo contaba, lo del centro de día de mayores en mi edificio, si los que viven en mi edificio sintieran que cuando sean mayores les va a tocar ir ahí, creo que habrían votado otra cosa. Pero como es el mercado amigo, no hay una sensación como de sentirse interpelado en ese sentido, ¿no? Entonces, como que la reflexión acerca de cómo organizamos incluso la parte profesionalizada del cuidado, que sería como a priori la más fácil de reflexionar sobre ella, que ni siquiera tiene sentido esa reflexión. Porque tú te pones a descomponer los argumentos a favor y en contra y es como, pues esto es absolutamente inconsistente con lo profesional, con lo que no está profesionalizado ni siquiera, ¿no? Sí, yo creo que como que las dos cosas se dan, ¿no? Mira, en psicología social hay una frase, ¿no? Que dice, a veces estamos como tan empecinados en hacer la modificación de conducta, ¿no? En cómo hacer ese cambio, ese sistema total, ¿no? Ese escenario ideal, que a veces poniendo un solo elemento, ¿no? En el territorio se modifica todo, ¿no? Quiero cambiar que la gente deje de tirar basura, pues pon una papelera, y la gente a lo mejor deja de tirar. Esto no es total, pero a veces en imaginar ese escenario total, solo que 3 personas se manifiesten una noche y pongan una tienda de campaña, de repente genera un sistema total, ¿no? O sea que a veces metiendo un solo elemento puede ser ordenador de eso que se han venido a llamar los grandes saltos revolucionarios.
Yo no tengo la respuesta, por eso también hemos montado este ciclo, pero sí que creo que las cosas tienen que, como que... Este ciclo es una frutería. Es una frutería. Clara, yo una panadería, de hecho. Así, es muy importante la panadería, la frutería, esto que decís, las cosas con sentido. Una frutería tiene sentido, una panadería tiene sentido. Que las judías verdes cuesten menos de 6 euros el kilo, necesario. ¿Que por qué la judía verde está a 6 euros el kilo? Es para darle una vuelta. ¿Cómo esto forma parte de los cuidados a nivel global? Es también para meterlo. Yo creo que las dos cosas se tienen, no lo sé, creo que las dos cosas se tienen que dar al mismo tiempo, porque mientras espero a que se haga el escenario y que lleguemos a un acuerdo en el escenario, nos pongamos todos de acuerdo, va a ser muy difícil. Sí, las horas, los minutos y las interacciones sociales, yo que vengo también de la psicología, para mí lo de la interacción es muy importante, me genera mucho estrés, me genera ansiedad. Entonces, claro, yo, mientras yo voy viendo interacciones, ¿no? Entonces, tengo que ir poniéndole elementos, ¿no? Marcadores territoriales a esas interacciones o poniendo una frutería. Entonces, y luego también a mí hay esto es como lo del debate del derecho al voto en la mujer, en qué momento es como, ¿desde dónde nos imaginamos el escenario? ¿No? Porque si te lo ¿no? Porque que tantas visiones se pongan de acuerdo. O sea, ¿quién se va a poner de acuerdo en hacer este escenario? ¿Cómo aseguramos que todo el mundo participe? ¿Cómo aseguramos que no se haga desde un paradigma cultural y no otro? Creo que cuando estabas empezando a intervenir yo decía, vamos a traer el discurso, que es verdad que aquí creo entender que todas formamos parte del mismo sector, grupo identitario social, y falta como muchísima gente, ¿no? En las jornadas y en el grupo que está hoy aquí. ¿Cómo quieren las trabajadoras de una residencia que se entiendan los cuidados a las personas mayores y su propio cuidado como trabajadoras? Es un debate en el que solo pueden participar ellas y no nosotras. ¿Cómo quieren las mayoras ser cuidadas? Es un debate en el que tienen que participar ellas. Y esto, pues, con el COVID, o sea, no forma parte solo de la época Ayuso. Viene desde el momento en el que hace ya unos cuantos siglos se decidieron montar las instituciones para determinadas personas. Entonces, claro, tienes que ir trabajando en medio, ¿no? Para que cuando llegue ese momento en el que diseñemos juntas o montamos pequeños falasterios, ¿no? Así, o no, nos vamos a algunas, así cual Amazonas, o esperamos a Granola que lo inunde todo, ¿no? Y ya desaparezcamos. No lo sé, pero estas jornadas desde luego están pensadas para que sigamos pensando sobre esto. De hecho, y ya por ir un poco cerrando, si me lo permitís, el viernes, y nos falta gente, pero tanto el viernes como este viernes 22 como el miércoles 27, la idea es traernos experiencias de este distrito y del distrito Puente de Vallecas, que son distritos que se miran, que son distritos que además con muchas desigualdades territoriales, políticas y con una importante segregación socioespacial, pero que en su seno contienen prácticas distintas. Lo que vamos a ver en uno y otro son prácticas distintas, pero súper necesarias para abordar esto de los cuidados, ¿no? Que están pensando con... hay los bonos de cuidados donde han pensado un escenario de cómo sería esto de los cuidados, ¿no? Desde un punto de vista en el cual todos podamos acceder a algún profesional de apoyo para que me cuide, que no dependa solo de si yo tengo dinero, puedo vender mi casa, puedo vender la sangre con la que vivo. O el tema de cómo una comunidad de vecinos empobrecida o con diferentes niveles socioeconómicos puede acceder a recursos de aislamiento, ¿no? O de generación energética que parece que solamente tienen acceso personas con determinados poder adquisitivo que pueden llegar a subvencionar, ¿no? O por ejemplo aquí todo el tema de cómo nos organizamos para no perder los espacios verdes, que no son solo para las vecinas del distrito, sino que son para las vecinas de todo Madrid, ¿no? Todo esto es lo que veremos entre el viernes y el miércoles y en lo que nos encantaría que vinierais, ¿vale? Junto a otras personas. Y para que seguir dándole vueltas a, ¿no? Como a esta pregunta y generando ese escenario que o nos lo imaginamos o nos morimos por el camino, nos desmotivamos, nos entregamos a las redes sociales, ¿vale? Quiero despedirme también de la gente que está en las redes sociales y agradecer a Marta de nuevo que haya decidido pasar la tarde con nosotras y a vosotras también, ¿vale? Así que nos vemos el viernes a las 6 de la tarde en esta misma sala. Gracias.